La Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a este homenaje in memoriam a Carlos Montemayor. Presiden este acto el doctor Enrique Graue Vigers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. La maestra Alejandra Montemayor, hija de Carlos Montemayor. El doctor Domingo Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades de la UNAM. El doctor Jorge Volpi Escalante, coordinador de Difusión Cultural de la UNAM. Y el etnólogo José del Val, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Saludamos la presencia de autoridades universitarias, así como de amigos y familiares de Carlos Montemayor que hoy nos acompañan. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para iniciar este acto, tiene la palabra el etnólogo José del Val. Muy buenas tardes a todos. Mañana cumpliría Carlos Montemayor 70 años. Carlos fue, sin duda, uno de los humanistas mexicanos más trascendentes de este cambio de siglo. Su obra es vasta y notable por su diversidad y profundidad y su horizonte de preocupaciones y aportes en todos los campos que abordó. Son tan valiosos como sorprendentes. Carlos fue un hombre sabio, un hombre justo, un escritor fundamental y un intelectual imprescindible para la comprensión de nuestra compleja y conflictiva realidad. Es por estas razones que nuestra universidad decide realizar un reconocimiento de homenaje a sus logros y proyectos y nos invita a asumir el compromiso de refrendar la vigencia de sus ideas. La diversidad y amplitud de los temas que Carlos desarrolló y dedicó sus mejores esfuerzos nos exige llevar a cabo un conjunto de reuniones específicas dedicadas a cada una de las áreas del pensamiento que él abordó en su fructífera vida, lo que deriva en estas jornadas Carlos Montemayor 70 años, en las que la Universidad Nacional, en un justo acto de homenaje, reúne a más de 10 dependencias universitarias, 7 instituciones nacionales y diversas organizaciones sociales. Jornadas que en un arco temporal con duración mayor a un año comprenderán conferencias, mesas redondas, recitales poéticos y musicales, programas especiales, lecturas públicas, ediciones y demás actividades que nos permitirán, como propósito fundamental, impulsar la relectura de su obra en las jóvenes generaciones. Permítanme hacer una referencia a un campo en el que pude disfrutar de colaborar directamente con él, un campo en el que Carlos Montemayor ha jugado un papel trascendental. Me refiero a la construcción de estrategias para dotar a nuestra sociedad del carácter multicultural y plurilingüe que la Constitución reconoció y nos mandató. La reivindicación de un país multilingüe y el conjunto de implicaciones que esto supone y que nuestra universidad asumió con diversas iniciativas y tareas. En este horizonte de colaboración compartimos con Montemayor la certeza de que uno de los retos fundamentales era el de convertir en proyecto el proceso de desvelamiento de las lenguas indígenas del país, su reconocimiento y su revalorización. De allí que uno de los trabajos que debían emprenderse era el de conocer la influencia de la lengua náhuatl en el español hablado en México. Hago una confesión que requiero para ejemplificar el papel y la actitud de Carlos Montemayor en esta tarea. Desde nuestro programa ofrecimos la tarea a varios de los más importantes conocedores del náhuatl de nuestro país, quienes amablemente declinaron la labor por el enorme esfuerzo que significaba un trabajo de tal magnitud. En cambio, Carlos respondió con generosidad y compromiso. Inició un trabajo que duró 5 años
primero trabajando con un pequeño grupo de expertos y luego cotejando los resultados en todas las regiones con influencia del náhuatl. En esta etapa final de trabajo colaboraron más de 50 investigadores. Ahí está el resultado, una obra fundamental y con las implicaciones lingüísticas de enorme trascendencia. Simultáneamente, Carlos realizaba encuentros de escritores en lenguas originarias en las diversas regiones del país, realizando una labor pedagógica extraordinaria por el esfuerzo y los resultados. Todo ello posible por la impresionante capacidad lingüística de este políglota mexicano que ha acompañado permanentemente el desarrollo de una nueva literatura en lenguas de los pueblos originarios de México, hoy ya evidente. Un segundo trabajo fue diseñar un espacio adecuado para poner en valor de igualdad las lenguas indígenas con el resto de las lenguas del mundo. De ahí surgió la idea de hacer el Festival de Poesía de las Lenguas de América, un recital de poesía que incluía los idiomas hablados en el continente: español, inglés, francés, portugués y 8 lenguas de pueblos originarios de los países de América en cada festival. Debe señalarse que fue en aquel primer Festival de Poesía de Lenguas de América en 2004 que por primera vez se leía poesía y se escuchaba la lengua náhuatl en la sala Nezahualcóyotl. En el año de su fallecimiento, esta actividad cambió su nombre a Festival de las Lenguas de América Carlos Montemayor. Próximamente, en su 8ª edición en octubre del 2018, el festival marcará la culminación de estas jornadas. Muchas gracias. A continuación, se proyectará el video con la semblanza de Carlos Montemayor. Hijo de Carlos Montemayor Díaz y Agustina Aceves, Carlos Montemayor Aceves nació el 13 de junio de 1947 en Parral, Chihuahua. Narrador, poeta, traductor, ensayista y novelista, Montemayor realizó estudios de Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de Chihuahua y una maestría en Lenguas Iberoamericanas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de diferentes lenguas. Gracias a su dominio de idiomas como inglés, francés, portugués, italiano, griego y latín, fue traductor de escritores como Virgilio, Catulo, Fernando Pessoa y Ledo Ivo. 1971 marca su inicio como escritor con la aparición del libro de relatos Las llaves de Urgel, ganador del premio Javier Villaurrutia, del cual se ha dicho: las palabras que lo componen lo acercan a la música. En Tarahumaras, pueblo de estrellas y barrancas, estudios sobre los rarámuris de la Sierra de Chihuahua, Montemayor recrea el ritmo de vida de los habitantes de esta región de nuestro país. Mediante un pulso poético, Carlos Montemayor deja un testimonio inigualable sobre este grupo de hombres que por el mundo y el cielo caminan bien. En el género poético, Carlos Montemayor publicó los libros Las armas del viento, Abril y otros poemas, Finisterra, El cuerpo que la tierra ha sido, Abril y otras estaciones, Poesía, Antología personal, Los amores pastoriles y los poemas de Tsimpau. Como narrador, publicó libros de cuentos, ensayos y novelas. En su obra novelística destacan Mal de piedra, Guerra en el paraíso, Los informes secretos, Las armas del alba y Las mujeres del alba. En el relato, Cuentos gnósticos y Operativo en el trópico. En el área del ensayo, Pueblos indios en México hoy y Chiapas, la rebelión indígena de México. Cuando yo estaba en México iniciando mis estudios universitarios, en un periódico mural, al día siguiente del ataque al cuartel, me enteré de esos hechos de armas. Y el periódico decía, en efecto, que era un grupo de criminales, de delincuentes, de gavilleros, de gatilleros, de pistoleros, de robavacas, pero yo los había conocido personalmente y a mí me constaba su honestidad, su inteligencia, su generosidad, su limpieza, su dignidad. Me sorprendió cómo una versión oficial puede desvirtuar
tan a fondo la verdad humana. Carlos Montemayor ha sido uno de los principales impulsores de la literatura contemporánea en lenguas indígenas de México. Creador de festivales, premios, colecciones editoriales, formador de escritores y editores, plasmó en la fabulosa antología Palabras de los Seres Verdaderos lo que sería su firme creencia. El náhuatl es un sistema lingüístico tan completo como el alemán, o el español y el inglés lo son, como el ñañú y el mazateco. Con esta convicción, en el año 2004, construyó junto con José del Val el Festival de Poesía que en la actualidad lleva su nombre y que constituye un impulso vital que la Universidad Nacional Autónoma de México brinda a las lenguas indígenas contemporáneas. Lenguas de América, Carlos Montemayor. Gidiladinisa. Mushuk Pacarina. Lucha Kawamin Kispin. Chama Tupã. Chama. Sama ni Jun Shabbo. Lunichikuri Ganera. Incansable filólogo, en 2007 publicó para la Universidad Nacional el Diccionario del Náhuatl en el Español de México, obra de gran calado en la que da cuenta de la persistencia que en el español que hablamos en México tiene la lengua y la cultura náhua. La carrera artística de Carlos Montemayor sumó dos actividades que le dieron grandes satisfacciones: la música y la poesía. Estoy aquí en la casa a solas. Aquí están los muebles, el aire, los ruidos. Tengo un sentimiento tan transparente como el vidrio de una ventana. Es como la ventana en que miraba la nieve al amanecer hace muchos años cuando era niño y pegaba la cara contra el cristal y comprendía toda la vida. Es un deseo en calma como la tarde. Es estar como están todas las cosas. Tener mi sitio como todo lo que está en la casa. Perdurar el tiempo que sea como las cosas. No ser más ni mejor que ellas. Solo ser en medio de mi vida, parte del silencio de todas las cosas. Alma mía, sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer. Escuchemos las palabras del doctor Jorge Volpi Escalante. Muy buenas tardes, señor rector. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en el inicio de estas jornadas en torno a Carlos Montemayor. Desde el inicio le agradezco enormemente a José del Val que me haya invitado a participar en esta mesa y que podamos además realizar actividades en conjunto en torno precisamente a Carlos Montemayor. Él utilizó la palabra humanista y creo que esa era la palabra perfecta para describir a Carlos Montemayor, uno de los humanistas más notables en todos los sentidos posibles de la segunda mitad del siglo XX. Yo tuve oportunidad de conocerlo quizás en una faceta que no se ha mencionado aquí, pero que también fue muy importante. Yo me considero en alguna medida alumno de Carlos Montemayor. Carlos, durante varios años, sucediendo a figuras como Juan Rulfo o Salvador Elizondo, fue uno de los tutores del Centro Mexicano de Escritores ya desaparecido, una institución que antes de la existencia del FONCA fue quizás la institución clave en la formación de muchas generaciones de escritores mexicanos. Y ahí se notaba también la enorme generosidad de Carlos,
que junto con Alí Chumacero fueron durante toda la última etapa del Centro Mexicano de Escritores los encargados de recibir a los escritores jóvenes que llegábamos ahí con nuestros primeros proyectos. Y en buena medida yo le debo a Carlos lo bien, las partes buenas al menos que tuvo mi primera novela. A partir de ahí tuvimos una relación personal y yo le he estado agradecido siempre por esa enorme generosidad que tuvo allí. Pero Carlos allí nos mostraba muchas otras cosas que terminaron por definir su carácter como intelectual, como humanista y como figura pública. Esa curiosidad sin límites que lo llevaba absolutamente a todas las materias y a todas las áreas del conocimiento y que en su quehacer cotidiano también estaban presentes. Justo ya se ha dicho en este perfil que hemos presenciado, ese carácter multifacético de la obra de Carlos, que iba de la poesía a la novela, al ensayo, al testimonio y a esa labor también imprescindible como traductor en el sentido más amplio del término. No solamente traducía, y esto también quizás es muy notable, primero del latín y del griego para llegar posteriormente a las lenguas indígenas, a las lenguas originarias, encontrando precisamente ese carácter que podía emparentarlas y que las volvía tan importantes en uno u otro sentido para México, para un México que casi siempre se había olvidado precisamente de esa otra parte central de su herencia. Carlos entonces tuvo un interés principal en el mundo clásico y luego en trasladar los temas y los problemas que vienen desde el mundo clásico, justamente la diversidad o la violencia, al mundo contemporáneo. Eso está perfectamente claro en su obra lírica, pero más que nada en su obra novelística, en donde Guerra en el Paraíso, yo sigo creyendo que es una de las novelas y de las obras literarias más notables publicadas durante la segunda mitad del siglo XX en nuestro país. Esta labor lo llevó también precisamente, como ya decía José del Val, a esta realmente cruzada por mostrar la riqueza y la variedad de las lenguas indígenas de nuestro país, por incorporarlas al centro de un país que si algo tiene de multicultural es en buena medida debido a Carlos. Y lo llevó también a asumir una condición justo de intelectual público, de tener eso que ya nos estila compromiso político en la defensa precisamente de las mejores causas que muchas veces estaban ligadas precisamente con luchar contra la discriminación en todas sus vertientes. A partir del año 94, el año de la revuelta zapatista, se convirtió en uno de sus intérpretes principales y creo yo me dediqué durante un tiempo a estudiar todo lo que escribían los intelectuales mexicanos en ese año y sin duda Carlos era precisamente uno de los más lúcidos porque era uno de los muy pocos que verdaderamente conocían no solo a los actores, sino lo que en realidad estaba en juego en las comunidades indígenas de Chiapas. Este papel continuaría con él hasta los últimos días de su vida. Y por supuesto termino, porque no quiero tomar más la palabra, recordando que al término de muchas sesiones del Centro Mexicano de Escritores, terminábamos a veces en casa de Alí Chumacero, pero muchas otras en distintos lugares. Recuerdo sobre todo el Mesón de Santo Domingo, no demasiado lejos de aquí, a donde acostumbrábamos ir los becarios con Carlos y Alí. Y Carlos terminaba siempre pidiendo el piano prestado para cantar algunas canciones románticas mexicanas y algunas arias de ópera. Su otra gran pasión, la otra gran pasión que compartimos. Y no puedo sino celebrar que veamos a lo largo de estos siguientes meses esta variedad, esta curiosidad y este rigor intelectual y político que acompañó a Carlos toda su vida. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Domingo Alberto Vital Díaz. Señor rector de nuestra universidad, muy buenas tardes. Susana de la Garza,
Encantado de saludarla con emoción. Alejandra, muy buenas tardes. Marta, muy buenas tardes con inmensísimo afecto y respeto. Aurelia, muy buenas tardes. Y a todas las personas que nos acompañan, hay directores, directoras, y sobre todo hay gente que ama y valora la literatura y la obra de Carlos Montemayor. Yo tengo un texto escrito, pero quisiera, después de escuchar a José del Val, después de ver el hermosísimo video que acabamos de ver, escuchar la voz del propio Carlos, verlo, y escuchar a Jorge Volpi, quisiera más bien darme estos minutos, poquísimos, pero creo que pueden ser sustantivos, para hacer un par de reflexiones. Siento al ver el programa que se ha organizado que estamos asistiendo a un momento muy importante que raras veces se da en la literatura mexicana. El medio literario no es fácil, no es un medio fácil, no está viviendo un momento fácil, hay una transición muy importante y a las generaciones que nacimos hacia el medio siglo, Carlos un poco antes, nosotros un poquito después, bueno, Jorge es más joven, hemos visto una serie de mutaciones impresionantes y por eso digo que el medio literario está viviendo un momento, digamos, delicado. Y en ese contexto estamos viviendo algo muy importante, que es cómo la consolidación de un escritor, de una obra perdurable, de una obra consistente, de una obra auténtica, se está dando, yo diría que enfrente de nosotros, que estamos experimentando, y es así como yo pienso vivir esta experiencia del año y medio que comienza el día de hoy, como el reconocimiento ya sólido y consistente de un clásico de nuestra literatura. A él le tocó vivir un momento muy importante porque la generación precedente había hecho algo que podemos llamar el medio siglo de oro mexicano y el medio siglo de oro latinoamericano. Piensen ustedes, Octavio Paz, Juan Rulfo, Juan José Arreola, Carlos Fuentes, para citar a grandes autores, y se me van algunos otros, y en México. Y en América Latina, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa. No era nada fácil haber nacido en 1947. Y Carlos Montemayor lo hizo de una manera extraordinaria. Y quiero referirme también, Jorge ya lo hizo en algún momento, al maestro Carlos Montemayor. Y ahora que veía algunas de las imágenes, yo lo he estado recordando en estos días al releerlo como un hombre concentrado en la lectura, un hombre que está leyendo, pero también que está revisando una y otra vez un texto propio. Esa es la imagen que yo tengo de alguien a quien tuve la inmensa fortuna de conocer. Con los años tuve la oportunidad también de saber de su amistad con Rubén Bonifaz Nuño y hago referencia también a otro poeta entrañable del cual todos los que escribimos en México somos herederos, Ramón López Velarde. Y no invoco en vano los nombres de Rubén Bonifaz y de Ramón López Velarde, porque para mi juicio ellos dos y Carlos Montemayor son los tres poetas mexicanos que con más devoción y más belleza le han escrito a la mujer. Y estoy seguro de que Citerea, de Carlos, es uno de los poemas de amor más hermosos de la lengua española. O ella, la bien evocada, la de la furia y el arrepentimiento. Así comienza este hermosísimo poema. Entre todos los libros que, gracias al trabajo de Alfredo, tuve en mis manos durante estas últimas semanas para llegar a este momento, quisiera destacar rápidamente dos de ellos, porque son dos antologías, una de su poesía, los dos han sido mencionados en el video, Abril y otras estaciones, y el otro, su antología de prosa narrativa.
Y es muy interesante porque un poeta y un narrador tan exigente, tan riguroso como Carlos Montemayor, es muy interesante ver qué antologó él de sí mismo. Y me recordó al salmantino Fray Luis de León, una de las primeras conciencias explícitas en nuestra lengua acerca de que el poeta y aún el prosista, sin ser músicos, aunque Carlos lo era de hecho, se deben a la música de las palabras, eufonía y ritmo, y sin ser pintores se deben a la plasticidad de la imagen final de cada página. Fray Luis de León escribió: de las palabras que todos hablan, elige el poeta las que convienen y mira el sonido de ellas, y aún cuenta a veces las letras y las pesa y las mide y las compone. A esta estirpe pertenece ya para siempre, mientras haya lengua española, Carlos Montemayor. Y en nuestra universidad, y gracias a nuestra universidad, tuvimos la oportunidad de escuchar a dos de los maestros de Carlos y de todos nosotros, Juan José Arreola y Ricardo Garibay. Todos ellos eran conciencias de esta tradición. Al leer poemas tan hermosos y entrañables como Memoria para las Hermanas, Parral, Hoy estamos en la vida y Catedral, en esa antología que les menciono, y al seguir la trama de un cuento también escrito como La Tormenta, pienso en las habilidades básicas del poeta, las del pintor y las del músico, y digo que deberían declararse patrimonio intangible de la humanidad en riesgo de extinción. Los lectores debemos apreciar un buen poema, una buena partitura, un buen dibujo, a partir de las depuradísimas habilidades del oído poético. Quiero leer un fragmento de Memoria para las Hermanas. A lo lejos, en las huertas, junto a los niños que juegan, caen las sombras de los nogales. Y como un rumor de muchas tardes juntas, de árboles o de voces, siento que en el viento que atraviesa el monte pasa el mismo viento de hace muchas tardes. Y quisiera terminar compartiendo con Jorge el juicio acerca de Guerra en el Paraíso. Eso es uno de los textos clásicos de nuestra narrativa. Y piensen ustedes, si lo dejo un poco a su reflexión, ¿cómo puede haber guerra en el paraíso? ¿Cómo puede haber violencia extrema en un lugar ameno como el que acabamos de ver en el poema? Escuchemos esta escena situada hace justo 50 años, según el texto, el 18 de mayo de 1967. Leo a Carlos y con eso termino, y me quedo con las ganas de leer ante ustedes al menos un pasaje de su hermosísimo discurso de ingreso a la academia, donde hace un homenaje a otro gran universitario que es Antonio Castro Leal, un universitario de altísimo nivel. Entre otras cosas, habla del gran diplomático que fue, y repito, el gran universitario. Leo la prosa de Carlos Montemayor, Guerra en el Paraíso. Lucio reinstaló el cargador de su pistola escuadra y cortó cartucho. Luego bajó suavemente el martillete para dejar alojada la bala y metió el arma en su cintura, debajo de la camisa suelta de algodón. Salió al patio. El sol caía a pleno, abrillantando todo, los árboles, el ruido de los pájaros y de niños. De todos los salones salían los alumnos como si se volcaran grandes recipientes en el recreo. A lo lejos se veía el Cerro del Suspiro, con su mole oscura deslizándose hacia las trincheras, hacia Ixtla, al Chocloa. Más allá se veía la Sierra Alta, azul, blanquecina, y un cielo despejado con un sol que calentaba el aire, la tierra. Todos los niños corrían, gritaban bajo los almendros, se trepaban en ellos, caían como los pájaros en la sombra del árbol de zapote. Lucio vio a dos maestras del lado opuesto del patio. La saludó agitando la mano. El conserje atravesó el patio. «¿Cómo estás, Imeldo?», le dijo sonriente. Una pelota cayó cerca de ellos. Muchas gracias por su atención. Hace uso de la palabra la maestra Alejandra Montemayor. Bueno, pues antes de empezar, quisiera agradecer en nombre de toda mi familia por este homenaje y por la serie de eventos que se llevarán a cabo. Durante las jornadas, Carlos Montemayor
2017-2018, gracias al Programa Universitario de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, dirigida por el etnólogo José del Val. Gracias, doctor Volpi, doctor Vital, y por supuesto, gracias al doctor Enrique Graue por acompañarnos y por acoger estas jornadas en la máxima Casa de Estudios de México. Bueno, pues como ya se mencionó, Carlos Montemayor fue un sabio humanista, un traductor impecable que hablaba más de 8 idiomas, un gran poeta, un escritor comprometido con todo lo que sucedía en México. Gracias a sus labores con las lenguas indígenas se abrió un espacio para darnos cuenta de que la literatura mexicana no solo se escribe en español. También dejó constancia de lo importante que fue para los jóvenes de su generación todo el movimiento estudiantil y su represión. Como comentaron también, documentó las historias de las guerrillas mexicanas, desde la novela y el ensayo crítico. Fue un respetado interlocutor de los movimientos sociales y además fue un tenor que produjo varios discos aquí con Antonio Bravo, de música mexicana, italiana, española. Y pues bueno, se dice en un párrafo, pero si uno observa todo lo que Carlos Montemayor hizo en 44 años de vida profesional, pues se puede dar cuenta uno de que era un virtuoso, de que en realidad fue un genio. ¿Cómo es posible que una sola persona haya podido producir, crear, generar toda esa cantidad de obra literaria? ¿En qué momento aprendió 8, 10 o 12 idiomas? Y también cómo le alcanzaba el tiempo para cantar ópera, tocar la guitarra, tocar el piano. ¿Cómo aprovechaba el tiempo de esa manera? La verdad es que no sé, nunca se lo pregunté, porque nunca se me ocurrió hacerlo, porque pues para mí no era el humanista o el traductor o el poeta o el cantante o el activista, el mediador, el ensayista, el artista. O sea, para mí era mi papá, era mi padre. Entonces, además de todo, era papá, era amigo, era hermano. Entonces, es hasta este momento en que uno dice, ¿cómo no? ¿Cómo le hizo? ¿En qué momento? Y pues a diferencia de lo que uno podría suponer de personas tan prolíficas o tan ocupadas, pues la verdad es que mi papá siempre se dio el tiempo para involucrarse en nuestras vidas. De vez en vez nos llevaba a sus viajes de trabajo, alguno de nosotros, y conocimos de esa forma varios de sus proyectos en Chiapas o en Tlaxcala o en distintos lugares del país. También cuando éramos más niñas, pues cada fin de semana íbamos a museos, íbamos a las ferias del libro y también nos llevaba incluso a observar manifestaciones, ¿no? Nos explicaba por qué marchaba la gente y nos preguntaba qué nos parecía, ¿no? O nos sentaba en su sala a escuchar sus cassettes con grabaciones de las canciones que estaba ensayando. Teníamos 10 o 12 años, pero nos pedía nuestras críticas y nos escuchaba como si fuéramos autoridad en cuestiones operísticas y demás. E incluso ya más grandes, ¿no? En esas difíciles épocas de confrontaciones adolescentes. Creo que lo valioso de mi papá en esos momentos fue su capacidad de escuchar al otro, de dialogar, tal y como lo hacía en su vida profesional. Y creo que eso es algo muy importante, que al final en todos los aspectos fue una persona congruente, coherente. Y pues al darnos cuenta, ¿no? Desde la perspectiva de un hijo, la conmoción que causó su inesperada partida, el cariño de sus lectores, de sus amigos, la importancia de todas sus acciones en múltiples sectores del país, pues nos mostró a mis hermanos y a mí que esa sensación de pérdida y de orfandad se extendió más allá de nosotros. Y así como se extendió más allá ese sentimiento de abandono, también se extendió un sentimiento de consuelo, porque veo que mi papá sigue estando en todos nosotros, todos los días, en un montón de cosas, de gestos, de semillas plantadas por todo el país, desde distintas disciplinas. Y bueno, pues obviamente nuestro corazón sigue doliendo, es una oleada de tristeza que nos sigue salpicando, pero creo que está bien llorarlo, extrañarlo, enojarnos, porque también ahí está. Creo que mi papá a todos, ¿no? Todos los que lo conocimos o los que siguen su obra, nos dejó una capacidad que seguimos descubriendo, que es la de aprovechar nuestro tiempo, la de seguir cultivándonos diariamente, la de disfrutar la vida, la de darle mucho sabor, pero también mucho saber,
y pues seguiremos celebrándolo en junio, que es su mes, que es nuestro mes, con estas jornadas que se llevarán a cabo. También lo que comentaban de esta crisis literaria, ¿no? Creo que es un buen momento también para que los jóvenes se involucren con su país, ¿no? Vean lo que una sola persona puede hacer y tengan esa inspiración y se siga replicando, se siga leyendo su obra a generaciones nuevas. Y pues eso, ¿no? Seguir celebrándolo todos los días como podamos, con amor, con lágrimas, con lluvia, pero sobre todo con mucha gratitud. Entonces, pues gracias a todos y gracias, papá, porque lo hiciste muy bien. Escuchemos a continuación las palabras del doctor Enrique Graue Vigers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Qué difícil va a poder ser hablar después de todos ustedes, ¿eh? Después de haber escuchado a la maestra Alejandra Montemayor decirnos del sabor y del saber que te deja un padre. Después de José del Val, de que fue compañero de aventuras intelectuales Carlos Montemayor. Después de Vital, que ya nos definió en la literatura de mediados del siglo, se siente uno para atrás con esto. Y de Jorge Volpi, quien fue de alguna forma alumno de Carlos Montemayor. Yo no tuve la oportunidad más que un par de ocasiones de saludar a Carlos Montemayor. Y por supuesto, como probablemente muchos de ustedes, leí Guerra en el Paraíso. Hace unas semanas, cuando ya hemos definido esta fecha, pedí el libro de Armas del Viento para hojearlo, para leer poesía. Nunca ha sido precisamente la poesía, a diferencia del autor Vital, uno de mis fuertes, pero es un libro que me impresionó mucho. Ahora hay dos preguntas ahí que en algunos poemas dicen: ¿para qué el poeta y para qué escucharlo? Y sobre esto me permití escribir unas líneas. Yo creo que estas dos preguntas, ¿para qué el poeta y para qué escucharlo?, siempre serán vigentes. Vale la pena traerles a colación el día de hoy, que nos reunimos a conmemorar los casi 70 años del nacimiento de Carlos Montemayor, porque mañana sería el aniversario formal. De este escritor, investigador, analista, político y luchador social, que dejó para siempre su sello en la vida nacional. Ya lo decía de alguna manera quienes me antecedieron, pero es muy difícil hablar de un hombre que tuvo tantas y tan variadas facetas. Voy a empezar por lo sencillo, lo biográfico. Como ustedes saben, nació en Parral, Chihuahua, en 1947 y murió en la Ciudad de México en el 2010. Se graduó como abogado y obtuvo la maestría en Letras Iberoamericanas por la UNAM. Estudió hebreo, griego, latín, maya, francés, portugués, italiano e inglés. Ya lo decía bien Alejandra, ¿a qué horas puede uno hacer todo esto? Impartió clases en la Universidad Autónoma Metropolitana y dirigió la revista de la Universidad Nacional de México. Obtuvo numerosos reconocimientos por su prosa y su poesía, y fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y de la Asociación de Escritores de Lenguas Indígenas. Hasta ahí es lo estrictamente biográfico de Carlos Montemayor. Pero Carlos Montemayor fue mucho más. Su vida transcurrió desde el campo y las minas de Chihuahua hasta la vastedad y la complejidad de las metrópolis. Su permanente incapacidad de mantenerse estático lo llevó a viajar, a entender diferentes contextos sociales y espaciales, a escribir, a analizar y a debatir. Por más de 5 años se adentró en la Sierra de Guerrero para entender las realidades sociales de la guerrilla que encabezaba Lucio Cabañas, de quien oímos el poema que nos describía el señor Coordinador de Humanidades. El resultado de esa travesía fue su obra cumbre, la novela Guerra en el Paraíso, una muestra desafiante de cómo la literatura puede servir para dar voz a quienes son ignorados o reprimidos.
Su novela denuncia la violencia, la marginación y la injusticia, con testimonios de guerrilleros, campesinos e indígenas. Con su vasto conocimiento de las lenguas grecolatinas, comprendía los ritmos y matices de la poesía oral y con ese bagaje se adentró en Oaxaca, penetró en lo inescrutable de la Sierra Tarahumara y se mezcló con los pueblos indígenas de la península de Yucatán. Pudo así recopilar desde rezos mayas antiguos hasta expresiones de literaturas indígenas contemporáneas. Hizo tanto por nuestros pueblos originarios que Miguel León Portilla, refiriéndose a la obra de Montemayor, decía que cuando muere una lengua, la humanidad se empobrece. Y a juicio de León Portilla, y con él creo que todos coincidimos, Montemayor nos enriqueció a todos los mexicanos. Permítame regresar al principio. ¿Para qué entonces el poeta y para qué escucharlo? Montemayor, el poeta, nos enseñó una vida distinta, una existencia diferente y versátil, de guerrillero a tenor de ópera, de filólogo a activista, y siempre, como él mismo confesaba, todo lo que hacía lo abordaba con los ojos de un poeta. ¿Y para qué el poeta? Para que desde las letras o desde la militancia, desde la academia o desde la música, el ejemplo de Montemayor nos sirva para construir y reconstruir una sociedad plural y justa. ¿Para qué escucharlo? Para que aprendamos a observar la realidad con los ojos del poeta y comprometernos en la necesidad de modificarla. Recordemos durante estos meses por venir a Carlos Montemayor como corresponde a su proyecto literario, académico y político. A lo largo de estas jornadas conmemorativas, su prolífica y variada obra será un incentivo para pensar y para pensarnos, para que, como el propio Montemayor decía, apropiarnos de nuestra vida y reconstruirla. Que por nuestra raza, por los desposeídos y por nuestros pueblos originarios, siga hablando el espíritu de Carlos Montemayor. Muchas gracias. Es así como damos por terminado este acto. A todas y todos ustedes, muchas gracias. Muy buenas tardes.